Para estar aquí, para escuchar la palabra de Dios. Vamos a ir directamente al texto que el día de hoy en el cual vamos a estar meditando esta mañana. Gálatas capítulo 5, versículos 7 al 12 es donde vamos a estar esta mañana. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice así: ustedes corrían bien. ¿Quién los estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que los llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de ustedes en el Señor, que no piensen de otro modo, mas el que los perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que los perturban. Vamos a orar. Padre, en esta mañana queremos poner este tiempo, Señor, delante de ti, pedirte que a través de tu palabra el día de hoy tú obres en nuestras vidas, Señor, y lo más importante de todo, Señor, muéstranos a Jesús. Hoy cantamos acerca de Él, de quién es Él. Queremos en esta mañana a través de tu palabra poder ver la hermosura de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos en esta mañana que tú te reveles a nuestra vida, que nosotros podamos verte a ti, Señor, y que en este lugar sea Cristo predicado y sea Cristo exaltado siempre, Señor. Te pedimos que abras nuestros oídos, nuestro entendimiento, Señor, pero sobre todo nuestro corazón, y que sea tu Espíritu Santo el que haga la obra en nosotros. Convéncenos de nuestro pecado, Señor, habla a nuestro corazón y transfórmanos. Te agradecemos, Señor, en esta mañana, bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema que yo quiero compartirles esta mañana y es la primera parte o las primeras palabras que encontramos ahí. Y yo quiero que lo tomemos, este título que yo le puse. Al principio leemos y dice el apóstol Pablo, ustedes corrían bien, y el título de esta mañana es corrían bien. Aquí yo quiero que comencemos reflexionando sobre eso, que lo pongamos como una pregunta, ¿corrían bien? O más bien como un reto para nosotros realmente darnos cuenta cómo estamos caminando en nuestra vida cristiana. Entonces, nosotros podemos comenzar esta mañana imaginando una carrera donde el corredor comienza la carrera con un gran entusiasmo. El corredor llega días antes de la carrera, se da cuenta que va a haber un maratón, se inscribe, con todo el entusiasmo va, se hace su pago, se inscribe, él está entusiasmado. Días antes de la carrera le había sido entregado un manual con la ruta que él tenía que seguir en esa carrera, cuál era la ruta, y él está totalmente entusiasmado por esa carrera. Llega el día de la carrera, él comienza la carrera, comienza a avanzar en ella, a correr, todo va bien. De hecho, él se encuentra en la primera posición, pero de repente él escucha una voz a lo lejos, alguien que le grita, vas por el camino equivocado. Entonces el corredor comienza a dudar, se desvía del camino correcto y termina perdiendo la carrera. Y esto es precisamente lo que el apóstol Pablo habla o trata con los creyentes de Galacia. Ellos iban bien en el evangelio, pero escucharon voces equivocadas y se desviaron de la verdad. Y nosotros no podemos olvidar y tener presente cuando nosotros estamos leyendo la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, cuál era el motivo por el cual Pablo escribe esta carta. Nosotros no podemos olvidar y es necesario que recordemos que se habían infiltrado ahí judaizantes, quienes los habían perturbado trayendo un evangelio diferente. Ellos habían dicho o ellos afirmaban que era necesario para poder ser cristiano cumplir con ciertos requisitos. En este caso ellos pedían que para poder ser cristiano antes debían circuncidarse, lo cual distorsiona el mensaje del evangelio. Nosotros no podemos olvidar que el evangelio de Jesucristo es el evangelio de la gracia de Dios y que lo único que se necesita es fe, confianza en nuestro Señor Jesucristo
y en el sacrificio que Él hizo por nosotros, arrepentirnos de nuestros pecados y Él automáticamente nos hace sus hijos, nos convierte en parte de su pueblo. Pero había llegado esto y nosotros veíamos o hemos visto a lo largo de esta carta cómo es peligroso el hecho de que se distorsione el evangelio, el hecho de que nosotros cambiemos el mensaje real del evangelio. Y el evangelio es por gracia, dice la palabra de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que el hombre no tiene nada que ver en su salvación, es Dios quien lo salva y Él es quien trae salvación al hombre. Y esto es lo que el apóstol Pablo estaba defendiendo. Esta carta nosotros la podemos llamar la carta de la defensa del evangelio, que es lo que el apóstol Pablo hace. Así que el día de hoy vamos a ver algunos aspectos clave que nos evitarán a nosotros poder desviarnos del camino. Así que lo primero que nos enseña el apóstol Pablo en este texto, en esta porción que nosotros acabamos de leer, lo encontramos primeramente en el versículo 7, dice, ustedes corrían bien. Y hace una pregunta, ¿quién los estorbó para no obedecer a la verdad? Así que lo primero que nosotros debemos considerar en esta mañana para poder estar seguros de que estamos corriendo adecuadamente es considerar el hecho de que no basta iniciar bien. Hay que perseverar en la verdad. Todos, de alguna manera, comenzamos nuestra carrera cristiana y el apóstol Pablo, en muchas ocasiones en la escritura, en muchas de sus cartas, nosotros vemos cómo él compara la vida cristiana con una carrera. Yo me imagino que a Pablo le gustaban las carreras y en ese tiempo había olimpiadas, ¿verdad? Los griegos celebraban Juegos Olímpicos y había carreras. Entonces Pablo, me imagino que era a lo mejor un seguidor de ese tipo de eventos. A él le gustaban las carreras. Entonces él habla muchas veces de ello y nosotros vemos en Hechos capítulo 20, versículo 24, cómo él habla acerca de ello. Dice, pero ninguna cosa hago, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Aquí vemos cómo el apóstol Pablo usa ese ejemplo, hablando de la carrera que él comenzó y cómo es la manera en que él debía terminar esa carrera. Así que vemos a Pablo, como les decía, mencionando muchas veces en sus cartas este ejemplo de una carrera. La vida cristiana es una carrera, pero la vida cristiana no se trata únicamente de cómo empezamos, sino de cómo terminamos. Y el apóstol Pablo comienza diciéndole a los habitantes o a quienes eran miembros de las iglesias en Galacia, diciéndoles, ustedes corrían bien. Ellos habían aceptado esa verdad que Pablo les había predicado, ellos habían recibido el evangelio con gozo, ellos sabían que por la gracia de Jesucristo ellos habían sido salvos y que ahora ellas tenían vida eterna. Pablo estaba seguro de eso y él veía cómo dice la palabra de Dios también acerca de esa manera de correr, cómo ellos mismos recibieron el evangelio, es más, cómo recibieron a Pablo. Nosotros leíamos en capítulos anteriores cómo dice Pablo, me recibieron a mí como si yo fuera el mismo Señor Jesucristo, me trataron bien a pesar de mi enfermedad, a pesar de lo que yo padecía, ustedes me trataron bien. Entre ustedes había amor, había compañerismo, había cosas, ustedes corrían bien. Y esa es la manera en que muchas veces nosotros comenzamos nuestra vida cristiana. Empezamos corriendo bien. Y yo quiero que reflexionemos un poco acerca de nosotros mismos, de la manera en que nosotros estamos corriendo la carrera actualmente. Dice la palabra, ustedes corrían bien. Y yo ya se los había comentado, cuando nosotros iniciamos, cuando comenzamos esta iglesia, había algo que se notaba en esta iglesia. Y era ese deseo de estar aquí. Todos comenzamos muy bien. Esa es la verdad. Llegaban las reuniones, yo creo que pocas veces o en otras ocasiones, o a lo mejor quienes estuvimos en otro lugar antes, pues no éramos muy puntuales, pero cuando comenzamos bien. Estábamos aquí a tiempo. A veces faltaban 10 minutos y ya teníamos casi la iglesia
llena con nuestra Biblia, expectantes de lo que Dios quería hablarnos, preocupados porque el miércoles aquí estábamos, el domingo aquí estábamos, corríamos bien. Esa es la verdad. Pero ¿qué pasa? Como les decía, no se trata de cómo comenzamos, sino de cómo caminamos esa carrera. Y de repente parece que todo empieza a cambiar, y eso pasó con los habitantes de las iglesias de Galacia. Ellos corrían bien, pero al ratito empezaron, ahí cuando vino esa infiltración de parte de los judaizantes, empezaron a dudar de ciertas cosas y empezaron a cambiar ciertos aspectos. Ellos empezaron a cambiar, los gálatas corrían bien, pues en la carrera cristiana el correr bien es correr siempre con una vida trazada por el mensaje del evangelio. Las personas o los cristianos que corren bien tienen una marca visible de fe y obediencia a la palabra. Yo les mencionaba esto porque hay algo que hace poco se nos predicó y se nos habló acerca y fue respecto a los miércoles, cuando hablamos acerca de la iglesia, y una de las cosas que Dios manda es no dejando de congregarnos, y se nos hacía el énfasis de poder estar aquí, de poder congregarnos, de poder llevar una vida de congregación o una vida congregacional. Eso es importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos aquí, nosotros somos estimulados, dice la palabra, al amor y a las buenas obras. Y somos edificados los unos a los otros. Y eso es obediencia a la palabra. Eso es obedecer. Como les decía, una vida marcada por una carrera, ahora sí bien corrida, es una vida de fe y obediencia a la palabra de Dios. Estos hombres o esta iglesia de Galacia se había desviado de la verdad porque habían creído esas doctrinas y ellos se habían apartado, y ahora ellos creían que por su esfuerzo iban a ganarse el favor de Dios. Ellos lo hacían de esa manera. Dejaron de correr bien. El apóstol Pedro nos provee a nosotros también una referencia más clara acerca de lo que es la verdadera vida de fe, o la verdadera manera en que nosotros debemos correr, de cada uno de nosotros como creyentes. Dice Primera de Pedro 1:22, habiendo purificado nuestras almas por la obediencia, dice ahí, a la verdad, mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros entrañablemente, de corazón puro. Así que esa iglesia, como les decía, había comenzado a correr bien. Y ellos tenían una vida al principio marcada por la obediencia y el amor a los demás. Pero algo pasó y Pablo los tuvo que confrontar porque se apartaron de ello. Nosotros más adelante lo vamos a ver, pero nosotros vemos en el versículo 15 de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículo 15, les hace ver la actitud de apartarse de esa verdad, y eso puede pasar o pasa muchas veces en las iglesias. Y es algo de lo cual nosotros tenemos que tener cuidado. Dice, pero si se muerden y se comen unos a otros, miren también que no se consuman unos a otros. Ellos se habían apartado de esa verdad. Y una de las características o de las marcas de un cristiano que corre bien es el amor no fingido, dice la palabra de Dios. El amor de los unos por los otros. Y ellos habían empezado a hacer algo. Dice, pero si se muerden y se comen unos a otros, miren también que no se consuman unos a otros. Y lamentablemente, como les decía, a veces pasa eso en nuestra vida cristiana. Vamos bien, corremos bien, pero pasa el tiempo y yo les voy a decir algo, porque eso es lo que pasa en nuestra vida. La realidad es que pasa el tiempo y entonces comenzamos bien, y cuando comenzamos empezamos a decir, y algo que tenemos que tener nosotros bien claro es que no hay iglesia perfecta. Eso no lo vamos a encontrar. Cuando comenzamos en la iglesia, nosotros empezamos, no, es una iglesia. ¿Qué pasa después? ¿O qué puede pasar después? Ya nosotros con el paso del tiempo empezamos a ver cosas que ya no nos gustan, ¿verdad? Y empezamos a decir, no, es que
ya están haciendo esto, aquello, y ya empezamos a ver defectos los unos de los otros, y todo eso empieza a suceder entre nosotros. Y dice la palabra de Dios que cuidemos de que eso no nos consuma, tanto a unos como a otros, porque eso trae amargura muchas veces para nuestro caminar, descontento, y eso muchas veces nos aparta. ¿Por qué? Porque lamentablemente ponemos más nuestra mirada en los hombres que en Jesucristo. A veces estamos más preocupados por qué se hace que por lo que nosotros tenemos que hacer y por en quién tenemos que tener nosotros puesta nuestra mirada. Para que nosotros podamos correr bien la carrera, nuestros ojos deben de estar puestos siempre en el galardón, y el galardón es Jesucristo. Nosotros tenemos que tener puesta nuestra mirada en Él, no en las cosas que suceden, pero viene muchas veces el descontento a nuestra vida. Y son cosas de las cuales nosotros tenemos que tener cuidado, porque eso sucedió en la iglesia. Nosotros vemos cómo los hermanos cambiaron esa actitud de amor por una actitud ahora de murmurar los unos con los otros. Y es algo que nosotros tenemos que cuidar como iglesia. Tenemos que tener cuidado de ello si es que queremos correr bien. Así que vivir en la verdad es obedecer la verdad. Debemos dejar a un lado la ira, el enojo, de hacer a un lado el ser contenciosos y el no obedecer a la verdad. Eso había pasado en esta iglesia. Los judaizantes pusieron obstáculo para la obediencia a la verdad. Eso impidió a los no salvos que respondieran, que no pudieran responder en fe al evangelio, y a los verdaderos creyentes les impidió que pudieran vivir por fe. Y aquí hay algo bien importante. Esta carta es escrita a cristianos, no fue escrita a inconversos. Cuando el apóstol Pablo habla aquí acerca de quién los estorbó, habla de alguien que puso obstáculo. Y a veces nosotros ponemos obstáculo en nuestra vida cristiana que nos impide seguir creciendo. El hecho de perder de vista muchas veces hacia dónde estamos corriendo o salirnos de la ruta no implica necesariamente que nosotros vayamos o hayamos perdido nuestra salvación. Y nosotros vemos esto en la carta y a veces pensamos en eso. Pues entonces esa gente se perdió. No. Muchas veces cuando nosotros tratamos de ganar el favor de Dios a través de las cosas que nosotros hacemos, el apartarnos de la verdad nos lleva a nosotros, nos lleva a no crecer en nuestra santificación. Es un obstáculo para nosotros. Cuando nosotros dejamos a un lado el amor de los unos por los otros, cuando nosotros empezamos a murmurar, cuando nosotros empezamos a aflojar en el aspecto de decir, hoy no voy por esto, eso se convierte en un obstáculo para nosotros. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Hubo quienes les estorbó o quien se convirtió en un obstáculo para ellos, y fueron los judaizantes. Para nosotros también hay muchos obstáculos que nosotros debemos quitar de nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque nos impiden a nosotros crecer espiritualmente. La persona que se preocupa por cumplir reglas en la vida cristiana, por ganarse el favor de Dios, lo único que está haciendo es que está impidiendo su crecimiento espiritual, porque no deja que Dios obre en su vida y no se deja guiar por el Espíritu Santo. La mejor manera en la que un cristiano puede dejarse guiar por el Espíritu Santo es a través de la obediencia a la palabra, así de sencillo. No del legalismo, no del querer cumplir las cosas y decir, no, es que yo no me mezclo con la gente por esto, no. El que realmente nosotros obedezcamos la palabra de Dios. Y eso es distinto al querernos nosotros esforzar por agradar a Dios con lo que nosotros hacemos. Algo que había sucedido es que ellos habían añadido ritos y cosas. Cuando nosotros añadimos cosas a nuestra salvación, estamos dejando de crecer espiritualmente. No estamos perdiendo nuestra salvación, porque ellos eran cristianos verdaderos que habían sido salvados, pero dejaban o habían permitido ser estorbados, y entonces ellos no estaban creciendo espiritualmente. Nosotros debemos dejar que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, y nosotros debemos ser obedientes a la palabra. Esto se convierte en un peligro que más adelante vamos a ver, porque muchas veces dejamos a un lado o nos convertimos únicamente en cristianos que pensamos en que la gracia de Dios nos da libertinaje, y no es así. Hay una diferencia muy grande en eso. Los falsos maestros son un obstáculo para los creyentes.
al grado de que sus falsas enseñanzas los desvían de la verdad. Algo que también nosotros debemos de tener cuidado para correr bien es el estar atentos a las falsas enseñanzas y a los falsos maestros, que en la actualidad hay muchos. Y una de las principales falsas enseñanzas que nosotros vemos en la actualidad es el distorsionar el mensaje del evangelio, haciendo creer que nosotros necesitamos, y lo vemos principalmente en las demás religiones, que nosotros necesitamos obras más la gracia de Dios para poder ser salvos, cuando la realidad no es esa. Entonces, los falsos maestros se convierten en un obstáculo, y es algo que el apóstol Pablo nos dice a nosotros, le dijo a la iglesia de Galacia, pero que también a través del Espíritu Santo el día de hoy nos habla que tengamos cuidado de esas falsas enseñanzas. ¿Por qué? Porque para correr bien es necesario, y esa es la segunda cosa, evaluar toda la doctrina por su origen. Eso es importante. Debemos evaluar que la verdadera doctrina proviene de Dios o proviene del hombre. Y es algo que actualmente está infiltrándose en la iglesia. Dice el versículo 8, esta persuasión no procede de aquel que los llama. Las falsas enseñanzas nunca proceden de Dios. Las falsas enseñanzas tienen un origen en el hombre y no en Dios. Los falsos maestros promovían una salvación por méritos propios, lo cual no proviene de Dios. Entonces, la mejor manera, como les decía, de agradar a Dios es obedecer su palabra. No tratar de ganarnos el favor con los méritos que nosotros podamos ganar. Debemos nosotros estar alertas, pues toda la doctrina que minimice la obra de la gracia de Dios para salvar a través de los méritos de Cristo es falsa. Y aquí entran doctrinas como el universalismo, que dice que todas las religiones son buenas y que todo te lleva a Dios. Eso es falso. Es falso. Hay quienes dicen, como dice el refrán, todos los caminos llevan a Roma. Y hay quienes dicen que todas las religiones llevan a Dios. No es así. La única manera en que nosotros podemos llegar a Dios es a través de Jesucristo y a través de nuestra confianza y nuestra fe puesta en la obra que Él hizo y no en nuestros méritos. Como lo hemos mencionado, existen solamente dos religiones, no muchas. La religión de obras y la religión de la gracia. Y la verdadera religión está en la gracia de Dios, no en las obras. Nosotros no necesitamos añadir nada. Entonces, por eso es importante que nosotros evaluemos la doctrina que nosotros escuchamos. En estos tiempos en los cuales abundan doctrinas por todos lados, falsas doctrinas, nosotros estamos expuestos a muchas de esas cosas. Y fíjense que esta semana platicaba yo con alguien que llegó ahí al local. Y hablaba acerca de esto, acerca de las falsas doctrinas y cómo el meterse tantas cosas en la cabeza lo único que trae es distorsión y trae confusión. Y ese hombre pues está bien confundido, ¿verdad? Completamente. ¿Por qué? Porque ahora estamos expuestos a eso. Nosotros debemos aprender a evaluar cuál es el origen de esas doctrinas. Debemos estar alerta a toda doctrina, como les decía, porque aquellas que minimizan la obra de la gracia de Dios son falsas. Dice Primera de Juan 4:1, y aquí nos da una advertencia: no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos del mundo. Y algo que el cristiano que corre bien tiene que tener presente es el hecho de poder evaluar las doctrinas que escucha, la enseñanza que escucha. Los falsos maestros se identifican principalmente por varias cosas: sus frutos, su doctrina y sus motivaciones. Y nosotros debemos tener cuidado en todo ello. Un verdadero maestro se identifica por su fidelidad a la doctrina de Cristo. Un verdadero maestro predica la palabra de Dios y no predica ninguna otra cosa más. Un verdadero maestro es identificado por eso. ¿Por qué? Porque predica
como nosotros lo conocemos, la sana doctrina, y la sana doctrina no es otra cosa que predicar lo que la palabra de Dios enseña, lo que la palabra de Dios dice. Un verdadero maestro tiene una vida de un fruto, de fruto espiritual, es decir, un carácter santo. Un verdadero maestro tiene su enfoque en la verdad bíblica en lugar de ganancias personales o popularidad. Y ahora lo vemos y nosotros tenemos que aprender, si queremos correr bien, dice el apóstol Pablo, ustedes tienen que aprender a identificar esos falsos maestros. ¿Por qué? Porque esa persuasión o esa enseñanza no procede de Dios. Las falsas enseñanzas nunca van a venir de la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces para correr bien en nuestra vida cristiana? Nosotros tenemos que ser diligentes en el estudio de la palabra de Dios. Y aquí volvemos nuevamente al título. Ustedes corrían bien. Ahora, aquí hay una reflexión para nosotros. ¿Cuánto leemos nosotros nuestra Biblia y cuánto la estudiamos? A veces, yo creo que muchas veces nos pasa que a veces pasa semanas completas en las que no leemos un solo versículo de la Biblia y nosotros tenemos siempre el pretexto de decir que no tenemos tiempo, y cuando llegamos a la casa en la noche ya lo que tenemos es cansancio y no tenemos tiempo para eso. Nadie tiene tiempo, pero el tiempo se hace. Y el correr bien implica un esfuerzo y un sacrificio, y nosotros muchas veces no queremos esforzarnos y no queremos hacer ese sacrificio extra. Y cada uno de los que estamos aquí debemos llevarnos eso hoy en nuestra mente, el pensar realmente estoy siendo yo diligente en mi vida espiritual, realmente me preocupo yo por estudiar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para ser ahora sí protegido de esas falsas enseñanzas, que hay muchas en la actualidad. Pero nos es más fácil abrir el YouTube y ver cualquier cosa que nosotros encontramos ahí y creerla, y por eso tanta confusión en las iglesias. ¿Por qué? Porque nos falta diligencia, porque no estamos corriendo adecuadamente. Debemos de tener cuidado en ello, y esta es la tercera cosa que nos va a ayudar a nosotros a evitar el error, o a evitar más bien el correr bien. El error teológico nunca es pequeño y siempre se expande, dice el apóstol Pablo en el versículo 9, un poco de levadura leuda toda la masa. Una de las cosas que tenemos que tener bien clara es que las falsas doctrinas nunca vienen, ahora sí, así como que completamente abiertas, como pareciera es una falsa doctrina, siempre vienen disfrazadas de manera sutil. Y nosotros tenemos que tener cuidado en eso. ¿Por qué? Porque si queremos correr bien nuestra carrera, nosotros debemos estar conscientes que cualquier pequeño error va a traer o se va a expandir en nuestra vida y va a traer confusión para nosotros. Nosotros encontramos aquí una clara advertencia que el apóstol Pablo hace de la influencia corrupta del legalismo y las doctrinas que disminuyen a Jesús. Esas doctrinas son como levadura en un poco de masa. Un poco de ellas pronto corromperá toda la masa. Eso pasó. ¿Qué hizo? Parecía algo insignificante. ¿Por qué? Porque, como les decía yo al principio, esos creyentes de la iglesia de Galacia habían creído en el mensaje del evangelio. Ellos sabían que era por gracia y que Jesucristo los había salvado, pero viene esta enseñanza y entonces ellos empiezan a dudar y empiezan a creer esa falsa doctrina. Como les decía, hay ejemplos claros de falsas doctrinas que parecen verdaderas y que a veces nosotros creemos, como esas famosas doctrinas que hay ahora, o esa doctrina o evangelio más bien de la prosperidad, que es un evangelio adulterado, y a veces nosotros escuchamos, a veces no abiertamente ese evangelio, a veces lo escuchamos de manera sutil en el hecho de creer, o a veces escuchar de que como somos hijos de Dios, entonces nosotros tenemos derecho a ser bendecidos, y la gente cree eso. Y nosotros muchas veces, si no tenemos cuidado, pensamos, no, pues es que sí tiene razón. Yo le garantizo a usted algo. Yo le garantizo que usted en algún momento ha pensado, cuando le va mal en algo, ha pensado y ha dicho, ¿por qué? Pues si soy cristiano, ¿por qué me va mal?
Yo le garantizo que así ha sido. Pero en vista que muchas veces a esas falsas doctrinas de hacernos creer todo cuando en realidad nosotros no merecemos nada. Ahí cantábamos hace rato. Esta verdad confieso hoy de indignidad, indigno soy. Tengo valor. ¿Por qué? Porque Cristo me compró en la cruz. Yo no tengo nada y nosotros no tenemos ningún mérito, ni tenemos absolutamente o algún privilegio como para decir que nosotros somos elegidos de Dios como para que nos vaya bien en la vida. La vida cristiana es difícil, es una carrera y en una carrera hay obstáculos y en una carrera se presentan situaciones difíciles. Esa es la vida cristiana. Nosotros no podemos ser engañados en ese aspecto, pero hay falsas doctrinas que nos llevan a nosotros a creer que es así. Lo único que nosotros merecíamos así, de verdad, era el infierno, pero Dios no nos pagó de esa manera. Él tuvo misericordia, Él nos perdonó, Él nos salvó, Él nos santificó y ahora, pues nosotros tenemos vida eterna. Pero si algo merecíamos era eso. Nosotros no merecemos nada. En la forma de pensar judía, la levadura casi siempre representaba una influencia maligna. Pablo está diciendo que el compromiso legalista que tienen ahora puede ser pequeño, pero es tan peligroso que puede corromper todo. Y les digo, y es en todos los aspectos. A veces esa falsa enseñanza también, que a veces nosotros les digo que nosotros nos vamos de un extremo a otro, pero cuando se habla acerca del que si tú no diezmas, Dios, tú estás trayendo maldición, Dios te va a maldecir, eso es mentira. Hay una diferencia entre ofrendar o dar a Dios por amor, o como dice el apóstol Pablo, no con tristeza en nuestro corazón, sino con alegría. Eso es distinto. Al estar pensando y condenando en nuestra mente en decir es que si no le doy, entonces Dios no me va a dar y a veces nosotros queremos condicionar a Dios y nosotros queremos ganarnos el favor de Dios, queremos que Dios nos dé dándole a Él. Dios no necesita nada de nosotros. Algo que es cierto es que la iglesia necesita recursos para sostenerse, eso es real, ¿verdad? Y si nosotros no damos, acuérdense que pues, es para la obra de Dios, no sabemos qué Dios tenga preparado más adelante para nosotros y a través de esos recursos, pues Dios va a traer, ¿verdad? Pero a veces nosotros creemos eso y ¿qué trae a nuestra vida? Condenación. Cuando nosotros vivimos una vida legalista, lo único que traemos a nuestra vida es condenación. Cuando nosotros creemos que necesitamos esforzarnos para poder ganar el favor de Dios, lo que va a traer a nuestra vida es condenación porque vamos a estar preocupados en que si no hago esto, entonces Dios no se va a agradar. A veces nosotros pensamos también equivocadamente que porque, es que tengo que leer mi Biblia. Yo les decía, el leer la Biblia es un beneficio para nosotros, pero a veces nosotros lo convertimos en eso y decimos, no, es que tengo que leer mi Biblia. O sea, la tengo que leer a fuerzas porque, y lo hacemos como pensando de que si leemos nuestra Biblia, entonces Dios va a tener un favor para con nosotros. La diferencia hay en aquel que lee su Biblia porque anhela encontrarse con Jesús y anhela conocerlo más. Al decir, es que, híjole, estoy en mi devocional, estoy leyendo mi Biblia en un año, ya se me pasó, entonces, y la tengo que leer y ya luego a veces nada más es mecánico y pensamos que de esa manera nos vamos a ganar el favor de Dios. No es así. Pero muchas veces, como les decía, esas falsas doctrinas se meten y eso pasó con esas creyentes en Galacia. Así que es necesario que nosotros estemos atentos a la doctrina, pues una pequeña desviación contamina toda la fe. Prueben a los espíritus, dice la palabra de Dios, si son de Dios. Nosotros, dice la palabra de Dios, que nosotros debemos estar preparados para presentar defensa. ¿Cómo vamos a presentar defensa si no nos preparamos, verdad?
¿Cómo nosotros nos vamos a dar cuenta si lo que nosotros realmente escuchamos o recibimos viene de parte de Dios o no? ¿O es un falso maestro el que está enseñando y eso se va a expandir a nuestra vida? Ese evangelio de la prosperidad se ha expandido por toda la iglesia. Y es un falso evangelio, es algo que está en contra de lo que es el verdadero evangelio. Pero a todo esto, el apóstol Pablo muestra confianza y esa es la confianza que nosotros debemos tener. Dice el apóstol Pablo en el versículo 10, yo confío respecto de ustedes en el Señor, que no penséis de otro modo, mas el que los perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y nosotros vemos aquí una confianza de Pablo, dice, yo confío respecto del Señor. Pablo tiene la confianza en la fidelidad del Señor, pues Él es quien sustenta a los que son suyos y Él es capaz de guardarlos del error. Un cristiano verdadero, un cristiano que corre bien la carrera, va a ser guardado del error. Esa es la confianza que nosotros tenemos en Dios, aquellos que le pertenecen a Él. Dios prometió guardarlos del error, dice Judas 1:24, y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, a Él sea la gloria, la majestad, el imperio y potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Aquí nosotros tenemos una esperanza y una confianza que aquel que es poderoso, dice, nos va a guardar sin caída y nos va a presentar sin mancha delante de Él. Y esa es la confianza que nosotros debemos tener. ¿Qué debemos hacer nosotros? Preocuparnos por correr la carrera adecuadamente, por correr bien esa carrera, por ser obedientes a la palabra de Dios, por poner principalmente nuestra confianza en Dios y no en lo que nosotros podamos hacer. Él es poderoso. Él es quien nos guarda. Dios preserva a los que son suyos, pues dijo Jesús, nadie los puede arrebatar de mi mano. Eso debe de traer seguridad el día de hoy para nuestra vida. Si verdaderamente estamos corriendo bien la carrera, nosotros debemos darnos cuenta que Él es poderoso para preservarnos a nosotros. Esa palabra que dice el libro de Apocalipsis acerca de que Dios quiere una iglesia sin mancha, sin arruga. ¿Quién creen que va a presentar esa iglesia sin mancha y sin arruga? Jesucristo. Si nosotros nos presentáramos delante de Él por nuestros méritos o por lo que nosotros hacemos, nosotros no vamos a dejar nunca de tener mancha ni arruga. Pero es Cristo quien nos presenta a nosotros sin mancha y sin arruga. ¿Por qué? Porque Él es poderoso. Una cosa es segura. Ellos perseverarán en la verdad, los verdaderos creyentes, y serán preservados. Aquí entra la doctrina de la perseverancia de los santos. Y el que comenzó la buena obra en nosotros la va a terminar. Él prometió que nosotros íbamos a perseverar, pero no por nosotros mismos, porque Él nos persevera a nosotros, porque Él es poderoso, porque Él puede hacerlo y eso debe de traer confianza a nosotros. Lo que debemos hacer nosotros es preocuparnos por correr bien. Pero no solo eso. El apóstol Pablo, aparte de tener esa confianza en que Dios nos va a preservar a nosotros del error, él asegura también que esos falsos maestros van a recibir condenación. Dice, porque quien los perturba llevará sentencia. Y aquí entra una parte importante o algo que debemos considerar. A veces quienes estamos al frente lo hacemos a veces o muchas veces con ligereza. No nos damos cuenta del peligro ante el cual nosotros estamos expuestos, porque si nosotros hablamos algo que va en contra de la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que nosotros vamos a recibir condenación por ello. A veces se minimiza o a veces no se le da, pues es que no sé cómo decirlo, pero a veces se minimiza la labor del pastor, del que predica.
El pastor tiene que trabajar, tiene que sustentarse y aparte tiene que prepararse para la iglesia. Y no es fácil, no es sencillo. Me decía el día de ayer un hermano que es pastor y me decía, hace 15 días, dice, teníamos estudio. Llegué a mi casa de trabajar cansado, no pude comer. Dice, me fui corriendo a la iglesia. Lo único que hice al llegar a la iglesia fue tomarme un té, comerme una galleta y los hermanos no llegaron a la reunión. Entonces, eso es, les digo, a veces eso, eso pasa, a veces nosotros no nos damos cuenta de eso y no nos damos cuenta, como les decía, de a veces el sacrificio, porque nosotros tampoco queremos luego comprometernos en las cosas de Dios. Y algo peor aún, el falso maestro o quienes nos paramos aquí vamos a recibir mayor condenación, dice la palabra de Dios. Entonces necesitamos preocuparnos y a veces nosotros, como les decía al principio, a veces dejamos de correr bien, empezamos a murmurar y empezamos a decir, es que el pastor, si yo estuviera ahí, yo diría y yo esto y yo aquello y no es fácil, no es sencillo, es difícil. Yo creo que a lo mejor el pastor, si alguien llegara y le dijera, pues ándale, si quieres tomar el lugar, adelante. Dice la palabra, no se hagan maestros muchos de ustedes, porque recuerden que el que se hace maestro recibirá mayor condenación. Entonces, ahí Pablo enfatiza la importancia de que se predique el evangelio como tiene que ser. Los falsos maestros recibirán condenación, dice, ellos llevarán sentencia. El juicio es seguro. Quien quiera que sea, no importa quién sea, puede ser muy aclamado en la comunidad donde enseña, pero si pervierte el evangelio, es una persona culpable y su rango y reputación no lo protegerán. Eso dice un comentarista. No importa quién sea, y nosotros muchas veces vemos predicadores populares allá en el YouTube, en la televisión, y los admiramos, y si se predica un falso evangelio, dice la palabra de Dios, recibirá condenación. Así de grave es el predicar un evangelio diferente, así de grave es adulterar el evangelio, aunque sea en cosas pequeñas, porque aquel que lo adultera va a recibir condenación. Otra de las características que nosotros encontramos aquí del hecho de correr bien, y yo creo que es una de los principales obstáculos también para la vida cristiana, que muchas veces nos lleva a nosotros, o lleva más bien a la gente, vamos a pensar en los inconversos, a no querer recibir el mensaje del evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio de la cruz humilla al hombre y exalta la gracia de Dios. Y el apóstol Pablo habla en el versículo 11, dice, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Una de las cosas que pasaban es que los judaizantes habían dicho o decían que Pablo estaba de acuerdo con ellos, lo cual no era verdad. Pero Pablo dice, si yo estuviera de acuerdo con ellos de que la circuncisión era necesaria, entonces no tendrían por qué perseguirme, pero él padecía persecución por parte de ellos. A él lo perseguían. La palabra tropiezo significa trampa o sorpresa. El legalismo no puede manejar el tropiezo de la cruz. ¿Por qué? Porque el objetivo de la muerte de Jesús en la cruz fue decir, no puedes salvarte a ti mismo. Y eso a pocos les gusta, y eso era lo que el apóstol Pablo predicaba. El apóstol predicaba que no era necesario circuncidarse, que aquellos que enseñaban estaban enseñando una falsa doctrina, entonces por eso lo perseguían. ¿Por qué? Porque hacía ver a esos judaizantes o les quitaba el orgullo que ellos tenían de ganarse el mérito delante de los demás. Y acuérdense que el apóstol Pablo les decía que lo que ellos querían era ganarse la admiración de las personas. Y muchas veces eso pasa.
A veces nosotros hacemos cosas porque lo que queremos es ganar la admiración de los demás. Que realmente vean, él es cristiano y por eso hacen. No es por eso. Eso es lo que ellos hacían. Pablo dice, yo nunca me he ganado ese favor, por eso me persiguen a mí. ¿Por qué? Porque yo les he predicado el evangelio y yo les he dicho que el evangelio humilla. Y por eso la gente no quiere. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde el hombre se autoexalta, el hombre tiene que estar por encima de todo. El evangelio hace lo contrario, el evangelio humilla al hombre. El evangelio le dice al hombre, tú no puedes. Tú no puedes hacerlo, tú sin Dios no eres nada. Tú necesitas de la gracia de Dios, pero el hombre no quiere. ¿Cuántos de nosotros antes de conocer al Señor creíamos que vivíamos bien y que hacíamos todo bien? Que no necesitábamos de nada. ¿Alguna vez alguien llegó y nos preguntó o a lo mejor nos compartió y nos dijo que éramos pecadores y nosotros decíamos, pero yo no he hecho nada malo, ¿de qué pecado? Cuando la realidad es otra. El evangelio o la cruz es un tropiezo para las personas. Y muchas veces se convierte en un tropiezo para los cristianos porque muchas veces nosotros no alcanzamos o no dimensionamos el llamado de Cristo a través del evangelio y muchas veces evitamos el compromiso de seguir a Cristo. No es fácil, no es sencillo. ¿Por qué? Porque hay que morir a nosotros mismos. Ese es el llamado de la cruz. El llamado de la cruz es morir a nosotros mismos, a lo que nosotros deseamos, a lo que nosotros queremos. ¿Para qué? Para agradarlo a Él. Y eso es difícil. No es fácil. Yo debo morir. En tu lugar, dice el Señor Jesucristo, tú no tienes absolutamente ninguna esperanza. Cuando nosotros confiamos en el legalismo, nosotros creemos que podemos, al menos en parte, queremos ayudar en nuestra salvación. Esto quita tropiezo de la cruz, pero siempre, porque siempre, o la cruz siempre va a ofender la naturaleza del hombre caído. En este sentido, el tropiezo de la cruz es realmente la gloria de la cruz y el legalismo quita esa gloria. El mensaje de la cruz ofende al hombre, pues le quita todo mérito, lo cual le molesta. Y como les decía, muchas veces a nosotros como cristianos nos molesta porque no nos comprometemos con Dios. Ustedes corrían bien. No existe. Jesucristo habla en el libro de Apocalipsis acerca de ustedes han dejado su primer amor. No es que exista tal como un segundo amor o un tercer amor, no. El hecho es de ver la actitud que nosotros teníamos cuando nosotros conocimos a nuestro Señor Jesucristo y era una actitud de buscarle. Y ahora, ¿qué ha pasado en nuestra vida? ¿Cómo estamos corriendo en nuestra vida en la actualidad? Pero eso es parte de lo que la cruz hace en la vida del cristiano, pero nosotros no queremos comprometernos con Dios. Nos hace falta ese compromiso. Nosotros estamos más preocupados por satisfacer nuestros deseos, por hacer lo que nosotros queremos, por cumplir con nuestros deseos que por cumplir con los deseos de Dios. ¿Cómo estamos corriendo realmente nuestra carrera? Pero Pablo hace algo al final de esta porción que nosotros leímos. Y él defiende con intensidad el evangelio, evidenciando la gravedad del error de adulterar ese evangelio. Y él dice, ojalá se mutilasen los que les perturban. Y esta es una palabra muy fuerte, realmente en el contexto de aquel tiempo. Pablo aquí hace una declaración muy fuerte. Si en verdad quieren ustedes que se circunciden, ¿por qué ellos no se castran completamente? Esa es la palabra que Pablo hace. O sea, si realmente quieren o los obligan a ustedes a circuncidarse, dice, ¿por qué entonces ellos no se castran completamente? Si creen que de esa manera se ganen el favor de Dios, pues que se lo ganen aún mejor, que lo hagan completo, ¿no? Para esa cultura no era desconocido. Para los habitantes de la iglesia de Galacia, esta palabra se usaba frecuentemente y habitualmente para descubrir la práctica de mutilación que era tan frecuente en el culto frigio de Cibeles, que era una diosa.
Eso era lo que ellos hacían. Los sacerdotes se hacían eneucos a sí mismos, es decir, ellos se castraban completamente. Era un rito que ellos hacían. Entonces ellos sabían de eso. Pablo les dice, bueno, pues si quieren que se circunciden, si ellos les piden a ustedes, pues entonces que ellos se castren. Al escribir esto, también Pablo deseaba que estos legalistas fueran separados de la congregación del Señor, como lo requiere Deuteronomio 23.1, dice Deuteronomio 23.1, no entrarán en la congregación del Señor los que tengan mayugados los testículos o amputado su miembro viril. Entonces, ¿cuál es la gravedad o cuál era la gravedad o cuál es la gravedad de adulterar el evangelio? Es mucha. Pablo está diciendo, ellos deberían ser sacados de la congregación, desechados completamente. Porque eso pasaba. Nosotros leemos aquí Deuteronomio y eso sucedía con el pueblo de Israel. Aquel que no estuviera completo tenía que estar fuera del pueblo. Tenía que ser desarraigado del pueblo. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Es grave todo eso. Así que un falso maestro, alguien que adultera el evangelio, es un peligro para una congregación. Porque está cambiando totalmente el mensaje de la cruz. Y nosotros debemos tener cuidado en ello. Ya para terminar, con una conclusión tan dramática hasta este punto, Pablo ha dejado una cosa clara. Primeramente, que el legalismo no es poca cosa y nosotros tenemos que tener cuidado de eso. Nosotros tenemos que tener cuidado de no correr bien y empezar a ganar el favor de Dios por nuestros propios méritos. El legalismo nos quita la libertad y nos esclaviza. Hace que Jesús y su obra no sean provechosos para nosotros. Nos pone bajo la obligación de cumplir toda la ley. Viola la obra del Espíritu de Dios. Nos hace enfocarnos en cosas que son irrelevantes. Nos impide correr la carrera que Jesús puso ante nosotros. Nos es de cierto juicio sin importar quién sea. El legalismo intenta quitar algo de la gloria de la cruz. A la luz de lo serio que es todo esto, no puede extrañar entonces que Pablo diga que le gustaría que ellos se mutilasen completamente. ¿Por qué? Porque todo hace eso el legalismo. El legalismo ya lo vimos capítulos atrás. El legalismo lo único que trae a nosotros es esclavizarnos y no disfrutar de la libertad que Cristo nos ha dado. Siempre y cuando, lo vamos a ver más adelante, no convirtamos la gracia de Dios en libertinaje. Okay. Como les decía, muchas veces nosotros los cristianos nos vamos de un extremo a otro y ahora decimos, pues es que vivimos en la era de la gracia, ya no es la ley. Pero no olvidemos que ya aprendimos también que la ley es una cerca alrededor de nosotros que nos protege y nos cuida. Y nos lleva a vivir una vida santa, una vida que agrade a Dios. Entonces, yo termino otra vez haciendo una pregunta que cada uno debemos de llevarnos. ¿Cómo estamos nosotros corriendo nuestra carrera? Seguramente hay quienes la están corriendo bien. Seguramente habemos quienes a lo mejor no la estamos corriendo muy bien. Y seguramente habemos algunos que a lo mejor ni siquiera la estamos corriendo, pero para nada bien. Entonces es un llamado de parte de Dios a que nosotros nos volvamos al camino, porque gracias a Dios que tenemos un Dios de gracia, un Dios que nos da la oportunidad de arrepentirnos y volver nuevamente a esa carrera. La carrera no ha terminado, la carrera es dura, la carrera es de perseverancia, pero tenemos la certeza y la seguridad de que Él es quien nos persevera a nosotros en la carrera. Y no nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Poner nuestra confianza en Él. De eso se trata. Esto que Pablo nos ha estado hablando en la carta a los Gálatas, se trata de que nosotros depositemos toda nuestra confianza en Él y no en lo que nosotros podamos hacer. Porque nosotros no podemos hacer absolutamente nada para ganar el favor de Dios. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra y te pedimos que
que nos ayudes a correr bien la carrera. Señor, hemos comenzado, algunos o todos, Señor, yo creo que lo hicimos al principio con entusiasmo, pero a veces las situaciones de la vida, a veces son muchos factores, Señor, que, como dice tu palabra, un poquito de levadura leuda toda la masa y nos han desviado de la carrera, nos han desviado del camino. Permite, Señor, que tu palabra vuelva a enderezar nuestro camino y que nosotros seamos diligentes, pero que también, como tú le decías al profeta, y lo único que yo te pido es que te esfuerces y seas valiente. Necesitamos esforzarnos en nuestra vida espiritual, ser diligentes y seguir adelante, Señor, para terminar esa carrera con gozo, la cual nosotros vemos que hay grande galardón. Un día, como lo cantamos hace rato, Señor, un día podremos verte a ti. Esa es la meta, Señor, el poder llegar donde tú estás y el poder quitar de nosotros todas estas tendencias, todo este pecado, Señor, y un día poder ser como tú, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Te bendecimos y te damos a ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén.